Probablemente en medidas de formación, en proyectos Agile, Scrum, donde no lo vas a tirar no, pero igual es formación. La gente está muy motivada, eso no es necesario. O sea, precisamente en esos casos ocurre al revés, ¿no? Que echan más horas, pero ¿por qué? Pues porque son proyectos, o sea, todo, un poco el entorno tecnológico de los proyectos, la filosofía esta de, ya veis un poquito en el planning poker, lo del café, yo qué sé, esa cierta informalidad, pues sí que es verdad que la motivación pues es mucho más grande. Entonces, hombre, una necesidad de hacer este tipo de cosas por ver que alguien pues igual ni hace falta, igual hasta podría ser hasta contraproducente, ¿no? Porque sería meter un nivel de rigor que no, esa filosofía pues no la admite, ¿no? Se supone que el equipo se autogestiona y que cada uno de los miembros del equipo de Scrum se supone que el equipo se autogestiona y que cada uno de los miembros del equipo de Scrum va a hacer aquella tarea para la que él sabe que es el mejor para hacer eso, y todos los demás también lo saben. O sea, y en base a eso se hacen las estimaciones, y luego a medida que evoluciona en el tiempo las estimaciones son más precisas, pero evidentemente en un proyecto que se hace con este tipo de metodologías las estimaciones al principio pues son más o menos precisas en la medida de lo que se sepa de lo que se va a hacer, que es poco. El problema donde voy también un poco es no podemos implementar esto mañana. Es complicado poder llegar a una situación que te permita trabajar así. Tienes mucho trabajo antes de gestión de equipo, porque para poder llegar a tener un equipo que puedas trabajar así, hay mucho camino por recorrer. Entiendo, ¿En qué entorno estarías hablando? Un sistema de informática, desarrollo de software o... Bueno, depende. Del equipo y dentro de sistema software, ¿en qué? ¿Un departamento? Softonic hace todo con Sí. Y entiendo que tú ya como seleccionas del equipo estás seleccionando a la gente que te va a funcionar ahí. Pero si tú estás en una empresa con otra forma de trabajar... Sí, no. Eso... A ver, eso es como todo. Aquí al final... Sí. Una cosa es que estés en una empresa con esta filosofía y es que el que no encaja aquí ya no lo quieres. Y además es que se va a ir fuera enseguida. Pero cuando tú tienes un departamento que está trabajando de una manera más tradicional y dices, me gusta, veo que nos iría muy bien, pero el cambio a trabajar así... Hombre, esto, digamos, en un departamento de informática tradicional que lleva muchos años trabajando, pues es más complicado, porque aquí el problema es, o sea, tú tienes que tener un soporte de dirección. Entonces, el primero que he convencido tiene que ser de arriba. O sea, entonces, sí, la iniciativa puede salir desde abajo, pero eso, pues al final puede tener un recorrido igual no muy largo, porque al final la gente se quema, porque claro, al final si no hay apoyo pues no funciona. Y luego pues bueno, pues quizás en startups pues esto claro es al revés, y ahí igual hasta que hay, o sea, se aventan demasiado, o sea, es el caso que he dicho antes, que al final esto no, que todo cambia, o sea, no, o sea, que tampoco es que todo cambia por el capricho de cambiar, ¿no? O sea, serían los dos extremos, pero sí que es verdad, pero eso es como todo, al final y ya no esto, o sea, cualquier metodología de gestión de proyectos, o sea, te das contra las paredes, o sea, yo estoy, o sea, no es cualquier cosa que quieras hacer, como desde la dirección pues no haya cierto apoyo, pues tienes problemas, porque al final esto no va solo, y si fuera solo pues podríamos, no sé, los ordenadores harían el trabajo, desgraciada o afortunadamente para nosotros, pues al final la intervención humana es necesaria. Entonces el problema al final es un problema, no es de metodologías, en mi opinión, no es de técnicas, es un problema de humano, de gestión de stakeholders y de interrelaciones humanas, y al final eso es lo que acaba determinando, es el 1%, pero es el último 1%, el que da el éxito o el fracaso, desgraciadamente. O sea, ¿cómo puedes un grandísimo trabajo, pues el aspecto humano, llevarlo al traste? Pues esa, desgraciadamente, para mí, o sea, aquí estamos hablando de todo, del aspecto, digamos, de gestión de la gestión de proyectos, pero para mí el aspecto más importante y más descuidado de la gestión de proyectos es precisamente el aspecto humano. Entonces, al final, porque el éxito nos lo dan las personas, o sea, los jefes de proyectos con gran éxito es porque son los que tienen más mano izquierda, igual menos peso de gestión, pero son los que consiguen que la gente, o sea, son los que convencen a la gente que haga cosas, son los que persuaden, porque al final no es tampoco la imposición por la imposición, ¿no? Y quizás en pequeños entornos de software de Ágil ahí funciona muy bien, porque claro, todos están más o menos, es como un mismo nivel de jerarquía, todos van codo con codo, hay mucha motivación, y ahí pues los grandes casos de éxito se dan en esos entornos. Y luego ya la empresa, pues depende de la filosofía de la empresa.
Y hay casos. ¿Decías? ¿Cuál decías tú, José? La de Softonic. ¿Vale? Softonic y yo sé, además Softonic está haciendo eso. Everis, que es una gran consultoría de informática, está haciendo, no lo hace todo, pero está haciendo muchos desarrollos con Scrum, y Aguilar también. Y yo eso lo conozco porque hace poco estuve en el CAS, en el Congreso Agile Spain en Barcelona, y se hablaba mucho de esto, y efectivamente una de las cosas que se planteaba es lo que tú dices, que esto, claro, el director de desarrollo de Agile en Everis, que es un alto ejecutivo, que además es un director de una máster en Barcelona de metodologías ágiles, decía que efectivamente es un problema cuando tú tienes una dinámica, cambiar esa dinámica a este tipo de metodologías, pero ellos lo que están viendo es que son mucho más eficientes a todos los niveles. La gente está más motivada, la gente es más productiva, las estimaciones son más precisas y ahorran dinero y generan más valor. O sea, lo que sí que es cierto es que ellos mismos te dicen, no en todos los proyectos y en todos los casos ni en todos los entornos se puede aplicar Scrum. A lo mejor otras metodologías ágiles que hemos visto estos días aquí sí, y a lo mejor ninguna metodología ágil es apropiada, porque vamos al sector que es el de la construcción, pues aplicar metodologías ágiles, pues como que no. Tienes De hecho, yo creo que una parte importante de esta metodología justo es esa. Es muy buena para motivar a la gente. Trabajar así, a la gente que tiene ganas, y le estás dando, bueno, le estás poniendo un entorno en el que le estás motivando a la gente con esta forma de trabajar. Estás, bueno, empoderando. Luego, por lo que decía, es porque, bueno, se asocia, claro, bueno, se asocia no, porque ha nacido en el entorno de software. O sea, os voy a contar un caso. Puedo decir que una empresa de un entorno industrial ya está empezando tímidamente a utilizar Scrum para ensamblar maquinaria. ¿Por qué? Porque al final, o sea, es que, quiero decir, ha salido donde ha salido por las necesidades que han habido, pero ¿es específica del mundo software? Bueno, pues depende. O sea, al final tiene unas condiciones y allí donde pueda ser aplicable, pues será aplicable, ¿no? Entonces, porque es tan simple, fijaros, cómo organizas la planta. Tú al final ahí tienes que montar un cacharro muy grande y tú has dicho que lo vas a montar así, asá, y tienes que hacer un montón de cosas y cada semana hacen, o sea, ahí ellos están haciendo ya unos sprints sin saberlo, o sea, tienen una planificación semanal y los viernes deciden lo que va. ¿Por qué? Porque tú dices, voy a hacer todo esto y me queda todo esto, y al final llega la semana y has hecho lo que has podido, igual como te has atascado en otro que estaba pendiente lo has metido. Entonces eso es esto, sin darte cuenta. Entonces, ya tienes y estamos empezando con eso. Volvo lo está haciendo. Las plantas de ensamblaje de Volvo en Gant, en Bélgica. Lo siento. Uno de los ejemplos que contaron en el Congreso era precisamente un caso 100% industrial, que es Volvo. Y Aguilar contaba que había implementado a los equipos precisamente para eso, porque ellos cada semana van variando y tenían muchos cambios de pequeñas modificaciones, y entonces estaban empezando a utilizar Scrum y estaban muy, muy contentos. Y contaron otra experiencia de una empresa de embutidos en Murcia que también estaba implantando Scrum como metodología. Sí. O sea, que no es una cosa tan... Sí, es que una cosa salga en un entorno específico no quiere decir que tenga que estar restringida solo a ese entorno. O sea, al final estamos hablando de gestión.